Mira, que te cargaste mi programa. ¡Ah! Aquí se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla. Tú, te lo dije, ¿eh? No, pero que te digo una cosa. Yo te lo dije, a con ver, todo el cariño se lo dije. Fíjate que es que sabía que me lo ibas a decir y te digo yo, cariño, así has estado tú el último año. Con sinceridad, ¿convocás elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa? No, qué bien, qué generoso fuiste ayer con la entrevista, pero tengo que decirte que no eres el único. Oye, quiero decirte una cosa, Ana Rosa, porque sé que... Ella no ha hecho ninguna intención seria y como se le ha pedido de hacer un acercamiento a su madre. Y yo, porque la veo aquí, siempre que puede, le da hostias sin manos. Y cuando le pregunté a Rocío Carrasco, ¿a ti te parece que tu hija te falta el respeto? Sí, y le ha faltado el respeto desde aquí muchas veces. Es que esto es indiscutible. Pues imagínate el plató de tarde recién encendido, los focos aún bailando mientras el público toma asiento. Y en mitad de ese silencio expectante, Jorge Javier se adelanta un paso, clava la mirada en Ana Rosa y suelta, con la voz afilada como una navaja sevillana: te cargaste mi programa. No levanta el tono, no necesita gritar. La frase le cae a la presentadora como un cubo de agua helada y, por un segundo infinito, en Telecinco se escucha el zumbido del aire acondicionado mezclado con el suspiro colectivo de los cámaras. El realizador duda, ¿corta o aguanta? Y aguanta, porque sabe que ese instante es oro puro, el momento en que dos gigantes se sinceran a cuchillo, cada uno defendiendo su trinchera mediática. Detrás de esa puñalada verbal se esconde una guerra que comenzó hace ya 4 años, el día que Rocío Carrasco apareció en pantalla contando su verdad. Fue marzo de 2021 y todo el país se dividió como si fuera un partido de final del Mundial. De un lado, Jorge Javier y los suyos, arropando a Rocíito con pañuelo en mano, al grito de «Yo sí te creo». Del otro, Ana Rosa, más fría y analítica, abriendo su mesa matinal para que Rocío Flores desmintiera usando la misma frase pero dirigida a su padre. En apenas 48 horas se dibujó la línea roja que separa la fábrica de la tele de Unicorn Content. Desde entonces, cada emisión ha sido un nuevo asalto. El recuerdo es nítido. Esa primera semana, en Sálvame se anunció el despido fulminante de Antonio David Flores. Parecía un gesto heroico, un basta ya, contra el maltrato que Rocío denunciaba. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, Antonio David encontró un refugio inesperado. Su hija Rocío Flores se sentó, todavía con lágrimas frescas, en el programa de Ana Rosa. Quintana la acogió como una madre alternativa, le secó los ojos, y soltó, tan tranquila, que ella también la creía. Aquello encendió la mecha definitiva. Porque mientras Jorge Javier arropaba a la madre, Ana Rosa protegía a la hija, y en medio quedaba un padre defenestrado que ya no tenía silla en Telecinco. A partir de ahí, las pullas crecieron como setas tras la lluvia. Carlota Corredera, desde el púlpito del documental, empezó a llamar negacionistas a quienes dudaban de Rocío Carrasco. Nunca dijo nombres, pero todos sabíamos que se refería a la mesa matinal de Ana Rosa. Y para rematar, la reina de la mañana se aventuró a hacer lo impensable. Mencionó en directo a la fábrica de la tele, rompiendo el pacto de silencio que obliga a no señalar a la productora rival. Fue un puñetazo bajo que dejó a Belén Esteban con la boca abierta y a Jorge Javier proclamando en vivo: «Esto ya es la guerra». Y vaya si lo fue. El choque de trenes pasó de lo editorial a lo personal. Jorge Javier rebuscó en el pasado de Alessandro Lecchio, tertuliano estrella de Ana Rosa, sacando a relucir viejas denuncias de Antonia Delate por malos tratos. «Perro no come perro», insinuó Rocíito refiriéndose a Lecchio, y Sálvame emitió cintas antiguas donde el conde reconocía bofetadas. En respuesta, en el programa de Ana Rosa subieron la apuesta fichando a Marta Riesco, reportera que, casualidad o no, comenzó a salir con Antonio David Flores. Así, cada mañana arrancaba con un romance que lavaba la imagen del padre, mientras cada tarde Jorge Javier machacaba esa misma narrativa tildándola de montaje. Los pasillos de Mediaset olían a pólvora, dos productoras del mismo grupo lanzándose bombas, mientras los directivos miraban el SAR y sonreían, porque el público devoraba aquel caos. Fue tal la tensión que un día, en pleno directo, Jorge Javier plantó el plató. Se levantó, gritó que no pensaba compartir cadena con acosadores, y se marchó entre aplausos de unos y abucheos de otros. Ana Rosa, en su franja, respondió sin nombrarlo, con un editorial medido que parecía escrito con bisturí: «Aquí defendemos todas las voces, incluso las que no coinciden con la nuestra». La Guerra Fría se transformó en una batalla abierta de audiencias. La mañana respiraba sospecha, la tarde disparaba titulares. Y en medio, el espectador enganchado como nunca. Pero la sangre aún no había llegado al río. En 2023, la dirección de Telecinco decidió cortar por lo sano y canceló Sálvame. Un mazazo. Se anunció que tras el verano, en ese mismo hueco, llegaría Tardear con Ana Rosa al mando. El titular fue claro: Ana Rosa conquista las tardes, Jorge Javier fuera. El presentador catalán se borró del mapa con una baja por presión arterial. No pudo ni despedirse.
Mientras tanto, Quintana sonreía desde su chalet preparando el nuevo decorado. La batalla parecía ganada. Pero Jorge Javier no se fue sin dejar recado. Al estrenar su fugaz Cuentos chinos, miró a cámara y dijo que no pisaría el lugar del crimen. Puro veneno para los titulares. Esa frase, repetida hasta la saciedad en redes, fue el preludio de la escena con la que hemos arrancado, el cara a cara del 26 de agosto de 2024. Jorge Javier, traje negro, gesto serio, Ana Rosa, vestido rojo, sonrisa congelada. Y la frase que retumbó como un trueno: te cargaste mi programa. No fue una acusación al aire, fue el ajuste de cuentas definitivo. Ella negó, él insistió, ambos se lanzaron reproches soterrados. Él confesó haberla odiado, ella admitió que la decepcionó. Y mientras el público contenía el aliento, quedó claro que el pasado arde y que las heridas no cierran con un simple apretón de manos. El tiempo dirá si ese duelo fue la última bala o si todavía queda pólvora en el cargador. Porque aunque Jorge Javier publique cartas de reconciliación y Ana Rosa responda con cariño televisivo, todos sabemos que en la trastienda de Mediaset se rumian venganzas silenciosas. Si en esta historia algo sobra es la calma, basta una chispa para avivar de nuevo el incendio. Después de todo, la partida que empezó aquella noche del documental sigue en juego, y todavía hay fichas sin mover en este tablero mediático que se alimenta del morbo. Y es justo ahí, en esa incertidumbre, donde la gran bomba espera su momento. Porque si el despido de Antonio David fue un cañonazo, lo que ocurrió con su hija, el mismo día y en el plató vecino, terminó de volar los cimientos de la cadena más vista del país y dejó una pregunta resonando en todos los despachos. ¿Hasta dónde llegará esta guerra cuando lo que está en juego no es solo la audiencia, sino la reputación de quienes se proclaman los reyes del reino televisado? La respuesta, tan escalofriante como necesaria, se desliza ya entre las sombras, aguardando el instante perfecto para sacudir de nuevo nuestras pantallas. 48 horas después de que la docuserie de Rocío Carrasco volviera patas arriba todo lo que se había entendido por prensa del corazón, el plató de la mañana se llenó de un silencio espeso que aún hoy pone los pelos de punta. Ana Rosa, impertérrita detrás de su mesa, levantó la mano para indicar a realización que le dieran paso a la invitada. Y apareció Rocío Flores, los ojos enrojecidos, la voz temblorosa y esa mezcla de inocencia y rabia que solo muestra quien se sabe a punto de ser crucificada o canonizada. Apenas se sentó, la presentadora le susurró un «Yo sí te creo», que retumbó por todo el edificio como un cañonazo. Fue el momento exacto en que las mañanas y las tardes de Telecinco firmaron su sentencia de guerra total. Porque aquella frase no era un simple gesto de empatía, era una declaración de trincheras frente al bando contrario. En la tarde, Jorge Javier y Carlota Corredera habían abrazado a Rocío Carrasco como mártir contemporánea, mientras expulsaban de forma fulminante a Antonio David Flores del sofá de Sálvame. En la mañana, Ana Rosa abría la puerta a la hija del supuesto verdugo, vestía el plató de comprensión y colocaba sobre la mesa la narrativa alternativa. Ni las cámaras ni el público estaban preparados para un choque tan frontal. Sin embargo, las redes ardieron, los foros se desbordaron y las audiencias se dispararon como nunca. El espectáculo había alcanzado ese punto en que la sangre televisiva huele más fuerte que cualquier perfume caro. Desde aquel instante, cada programa arrancaba con el ánimo de tumbar al contrincante. En la redacción matinal, los productores de Unicorn Content se afanaban en conseguir declaraciones exclusivas de la familia Flores, escarbaban en archivos privados y convencían a colaboradores para defender la tesis de que el testimonio de Rocío Carrasco era, como mínimo, parcial. Por la tarde, los redactores de la fábrica de la tele respondían con dasias, declaraciones de psicólogos y un desfile de rostros que convertían a Rocíito en bandera contra la violencia machista. En ese tira y afloja, cualquier comentario inocente se volvía dinamita. No pasó una semana antes de que Carlota Corredera acuñara el término «negacionistas» para etiquetar a todos los que cuestionaban a Rocío Carrasco. Y no hacía falta que dijera nombres, bastaba con escuchar su entonación dolida, su mirada al frente y la coletilla final, mañana en vuestros programas, para que la sombra cayera directamente sobre Ana Rosa y los suyos. Fue como clavar una estaca en mitad del plató matinal. La presentadora, lejos de achicarse, redobló la apuesta, invitó 2 días seguidos a Rocío Flores, permitió que la joven llorara a pecho descubierto y se marcó otro titular contundente: cuando quieres proteger a tu hija, no haces un capítulo entero hablando de ella. Una frase que, aunque dirigida a Carrasco, impactó de lleno en el ego de Jorge Javier, siempre atento al mínimo detalle que pudiera convertirse en munición. Las redes sociales se convirtieron en campo de batalla. Hashtags como «Yo sí te creo Rocío» y «Yo creo a Flores» se alternaban en tendencias, empujados por ejércitos de seguidores que defendían a capa y espada la postura de su programa favorito. De madrugada, los tuiteros se acusaban de manipulación, de odio y de sensacionalismo, mientras los redactores de ambos bandos recopilaban capturas, hilos, audios y pantallazos para el día siguiente. Al amanecer, el ciclo volvía a empezar y el monstruo crecía sin control. Pero si algo faltaba para que el fuego se avivara, era la irrupción de ese tercer factor que nadie vio venir, la vieja hemeroteca de Alessandro Lecchio.
En cuanto Rocío Carrasco pronunció en su docuserie las palabras «perro no come perro», señalando al colaborador por dudar de su testimonio, Jorge Javier olió la sangre. Ordenó rescatar vídeos de los 90 donde el conde reconocía haber abofeteado a mujeres y puso en su mesa la denuncia de Antonia Delate. El objetivo era claro: si Ana Rosa sustentaba parte de su crítica a los argumentos de Lequio, había que desacreditarlo. Y vaya si lo hicieron. Durante horas, Sálvame exhibió titulares antiguos, portadas de revista y declaraciones dolorosas. Cada clip era un puñetazo contra la credibilidad del matinal rival. La respuesta desde Unicorn Content fue de hielo. No retiraron a Lequio, todo lo contrario, lo sentaron al día siguiente para defenderse y, de paso, volver a cuestionar la veracidad del relato de Rocío Carrasco. Ana Rosa abrió el programa diciendo que los periodistas debían poder opinar, aunque otros quieran silenciar la pluralidad. Fue como echar gasolina a un incendio ya descontrolado. Porque aquella misma tarde Carlota Corredera, sin citar directamente, soltó una de sus frases más recordadas: si alguien no soporta ver a Rocío feliz, que vaya preparando su rabieta. Un dardo que muchos interpretaron dirigido a la presentadora de la mañana, señalándola como la cara visible de la resistencia a la docuserie. El duelo se trasladó a los pasillos de Mediaset. Productores de un lado evitaban cruzarse con los del otro. Técnicos compartían cafetería mirando al suelo para no dar conversación comprometida. Los decorados de los dos espacios principales parecían castillos enemigos separados por un foso invisible. Mientras tanto, los directivos se frotaban las manos porque las curvas de Sares subían como la espuma. El público amaba el enfrentamiento y los anunciantes pagaban por estar en cada franja de un conflicto que ya era tema nacional. A esas alturas, cualquier mínimo gesto se analizaba como una jugada estratégica. Cuando Ana Rosa invitó a Rocío Flores a un almuerzo solidario retransmitido por su programa, Jorge Javier comentó en su blog que aquello le parecía un circo de buenismo impostado. Quintana respondió desde su editorial matinal alegando que los clubs de la moral selectiva siempre tienden a señalar con el dedo. Y mientras estos dardos cruzaban el aire, el espectador asistía a una partida de ajedrez donde cada peón era un colaborador dispuesto a caer si con eso el bando sumaba un punto mediático. El clímax de esta primera fase llegó el día en que la presentadora de la tarde pronunció, con sonrisa contenida, que en ciertos programas nacen los trinkers. Fue un golpe directo al hígado de la mañana. La palabra, fea y contundente, sugería que quienes hablaban en aquel sofá cobraban por defender intereses inconfesables. En menos de un par de horas, Ana Rosa ya tenía sobre la mesa el vídeo preparado para responder. No se rebajó a nombrar a nadie, pero dejó una frase helada: aquí nadie cobra por callar, y quien lo sugiera demuestra que no conoce la dignidad profesional. El plató se quedó mudo. Ese día, la guerra dejó de ser un rumor interno para convertirse en fuego cruzado evidente ante toda la audiencia. Y justo cuando parecía que la balanza podía inclinarse a favor de la tarde, llegó el contraataque de Unicorn Content en forma de fichaje bomba. Marta Riesco, reportera de sucesos y recién declarada pareja de Antonio David Flores, apareció en directo asegurando que jamás había visto abuso alguno del exguardia civil hacia Rocío Carrasco. Con esa exclusiva, La Mañana robó de nuevo titulares y puso a la fábrica de la tele contra las cuerdas. La batalla estaba servida con armas nuevas, y los directivos empezaron a preocuparse por la escalada. Los límites del espectáculo amenazaban con romper la estructura de la cadena. Nadie imaginaba que, en cuestión de meses, todo saltaría por los aires con una decisión que cambiaría la televisión de sobremesa para siempre y abriría la puerta a la mayor humillación que Jorge Javier recordaría en su carrera. Esa jugada maestra, nacida en los despachos de la planta noble, pondría a un presentador camino del hospital y a otro celebrando copa en mano la conquista de la franja de tarde. Pero eso, amigo del salseo, aún está por estallar. Lo que comenzó como un baile de pullas televisivas se transformó pronto en un combate cuerpo a cuerpo donde cada paso era una zancadilla disfrazada de sonrisa. El fichaje de Marta Riesco por el matinal de Ana Rosa fue la chispa que hizo saltar todas las alarmas en la planta noble de Mediaset. No era una simple reportera, era la novia pública de Antonio David Flores, el hombre vetado por la tarde y convertido en enemigo número uno por la fábrica de la tele. De repente, La Mañana no solo daba altavoz a la versión opuesta del documental, sino que, además, lo hacía a través de la pareja sentimental del villano oficial de la historia. Parecía un chiste retorcido, pero era real. Las dos productoras jugaban con cartas marcadas en un mismo tapete, y el público, con palomitas en mano, celebraba cada giro. En la redacción vespertina el enfado era palpable. Jorge Javier, antes de entrar en plató, caminaba de un lado a otro mascando la bronca en voz baja. Cada nueva aparición de Riesco en La Mañana se traducía en un editorial inflamado de Carlota Corredera por la tarde y en un aluvión de tweets donde se acusaba a Unicorn Content de blanquear a un maltratador. El círculo vicioso se realimentaba a diario. Unos preguntaban por qué se daba voz a la novia de un hombre desterrado de la cadena, los otros respondían que la chica tenía derecho a hablar. Entre medias, el Sare marcaba máximos y el consejero delegado aplaudía las curvas de audiencia. Pero la cuerda no podía tensarse eternamente sin romperse.
El punto de no retorno llegó aquella tarde en que, con las cámaras ya en directo y la escaleta 1000 veces ensayada, Jorge anunció un tema de última hora. Marta Riesco había concedido una entrevista explosiva al Matinal acusando a Sálvame de acoso. Lo dijo con mirada de rencor, y acto seguido, Rafa Mora leyó al aire un comunicado de la reportera denunciando presión psicológica. Jorge tensó la mandíbula mientras los tertulianos se lanzaban sobre la pieza como lobos hambrientos. La discusión subió de tono, los gritos se colaron por los altavoces del control. En un momento surrealista, el presentador levantó la mano, pidió silencio y pronunció una frase que nadie esperaba. Si esta cadena cree que el presentador de su tarde acosa a una compañera, yo me voy hasta que esto se aclare. Soltó el micro en la mesa, se quitó la petaca con gesto dramático y caminó hacia la puerta entre murmullos de incredulidad. Fue una espantada histórica, un plantón tan sonoro que los portales digitales lo convirtieron en portada antes de que el programa terminara la emisión. Esa desbandada en directo colocó a Mediaset en un aprieto de dimensiones bíblicas. Sin su estrella, Sálvame quedó huérfano a 3 días de la Semana Grande de marzo, y la audiencia empezó a flaquear. Los anunciantes llamaban preguntando si Jorge volvería, y las redes se dividían entre quienes lo veían como un héroe de la ética televisiva y quienes lo acusaban de cobarde. En Unicorn Content brindaban discretamente, conscientes de que aquella baja médica improvisada era una grieta por donde colar su ofensiva final. Porque, mientras el catalán se recuperaba del susto, Ana Rosa y su equipo trabajaban en la sombra en un proyecto que llevaba meses gestándose: conquistar la franja de tarde. A principios de mayo, cuando los pasillos aún olían a desinfectante pandémico, un rumor se deslizó por los despachos. El Consejo de Administración planeaba reestructurar las tardes de Telecinco. Nadie quería pronunciar la palabra prohibida, pero todos sabían lo que significaba. Sálvame estaba sentenciado. La noticia corrió como un susurro venenoso y, aunque las bocas oficiales negaban cambios, los sindicatos de técnicos recibieron la orden de preparar el cierre del plató histórico. En la cafetería, los veteranos comentaban en voz baja que la guerra entre productoras había producido su primera víctima mortal y que la mañana había ganado la partida. El 18 de mayo, a media mañana, la bomba estalló en forma de nota interna. El documento anunciaba que Sálvame terminaría su emisión a finales de junio y que, después del verano, la franja sería ocupada por un nuevo magazín presentado por Ana Rosa Quintana. En apenas 2 párrafos se resumía el entierro del buque insignia que había dominado la sobremesa durante casi 3 lustros. Los trabajadores de la fábrica de la tele recibieron el mazazo con lágrimas y rabia. En el otro edificio, los pasillos de Unicorn Content estallaron en aplausos contenidos. El imperio de la tarde había cambiado de bandera. Cuando la noticia se hizo pública, el eco llegó hasta la habitación de hospital donde Jorge Javier se recuperaba de una subida de tensión. Dicen que el presentador, al ver la portada del digital que hablaba de la cancelación de su programa de toda la vida, apretó tanto los dientes que los enfermeros le pidieron calma. Era la mayor humillación que recordaba. Años de liderazgo, horas de antena, y, de pronto, borrado del mapa sin un adiós acorde a su trayectoria. Mientras él procesaba la derrota, en el matinal celebraban con champán sin cámaras. La venganza televisiva perfecta había llegado sin disparar un tiro, firmada por el nuevo consejero delegado y orquestada por la reina de las mañanas. Pero el destino, caprichoso y un poco macarra, quiso añadir un giro más a esta telenovela. 3 meses después, Jorge regresó a pantalla con un formato fresco, Cuentos chinos, dispuesto a demostrar que seguía en plena forma. En su estreno, con la audiencia expectante, se permitió aludir a la cancelación de Sálvame en clave de humor. Vuelvo para trabajar, y ruego a quienes no trabajan que al menos no enreden, soltó, guiñando un ojo en dirección invisible a quien todos señalaban como culpable. Fue una pedrada envuelta en celofán, pero pedrada al fin. Sin embargo, las cosas salieron torcidas. Cuentos chinos no conectó con el público y, en cuestión de semanas, la cadena lo canceló. El presentador se quedó, de nuevo, sin silla fija, mientras Ana Rosa ultimaba la cuenta atrás para su desembarco vespertino. Durante todo ese tiempo, la tensión entre ambos seguía tan viva que bastaba un leve comentario en redes para que los fandoms reactivaran el fuego. Y el esperado debut de Tardear llegó envuelto en luces, alfombras y titulares sobre la coronación definitiva de la reina de Telecinco. Pero el universo del salseo adora las ironías. Cuando todo apuntaba a la rendición de Jorge, los directivos orquestaron un encuentro que haría temblar el Sare. Invitaron al catalán al plató de Tardear para un reencuentro en prime time con su archienemiga mediática. Fue un 2x1 de morbo garantizado. La presentadora estrenaba temporada y el presentador destronado aceptaba pisar el escenario donde, según él, habían degollado a Sálvame. Nadie sabía si reír o esconderse bajo la mesa, pero todos querían verlo. Y así, el 26 de agosto, a las 7:15 de la tarde, las cámaras enfocaron a Jorge Javier cruzando el pasillo hacia el centro del nuevo decorado con paso firme y ceño contenido. Las redes ardían, la audiencia subía cifras históricas y los redactores de contenidos preparaban en silencio la transcripción de cada gesto, cada suspiro y cada microsegundo de tensión que se avecinaba. Lo que muchos ignoraban era que aquel cara a cara no sería un simple saludo cordial, sino la escena final de un acto y el preludio de un desencuentro que, lejos de curar cicatrices, abriría otras heridas todavía más profundas.
Porque el odio, cuando se disfraza de cordialidad, sabe a sangre fría y brilla en los ojos con un destello inconfundible que anuncia tormenta. Y esa tormenta estaba a punto de descargar sobre un plató que lucía radiante pero olía a pólvora. Lo que nadie vio venir fue la frialdad con la que se ejecutó el hachazo. Una mañana de mediados de mayo, a eso de las 11, los trabajadores de la fábrica de la tele recibieron un correo escueto, sin adornos ni emoticonos. Dicen que el asunto rezaba reunión urgente, y el cuerpo del mensaje apenas 2 líneas, presencia obligatoria. Sala grande. Ahora. Ni una pista más. Algunos pensaron en un cambio de decorado, otros en un nuevo patrocinador que exigiría ajustes de escaleta. Nadie, ni siquiera los más veteranos, imaginó el veredicto que estaba a punto de caer, el cierre inminente de Sálvame, el buque insignia que había reinado durante casi 15 años. La sala se llenó de murmullos, de tazas de café sin terminar, de chaquetas colgadas a toda prisa en las sillas. Cuando el director entró, la atmósfera se volvió electricidad estática. Sin rodeos, con la voz quebrada, soltó la sentencia. Señoras y señores, la cadena ha decidido terminar el programa. Última emisión, último viernes de junio. Hubo un silencio que dolió en los huesos. Nadie pestañeó. De repente, una chica de documentación rompió a llorar. Un cámara soltó un juramento que retumbó en los altavoces de la sala. Y en la tercera fila, un redactor veterano se agarró la cabeza con las 2 manos como si hubiera visto un accidente en directo. No era para menos. Se acababa la mesa diaria que pagaba las hipotecas de decenas de familias, y sobre todo, se apagaba la fuente inagotable de un salseo que había marcado a fuego la parrilla televisiva de toda una generación. Al otro lado del edificio, en las oficinas de Unicorn Content, la noticia había llegado con antelación. No fue un correo lacónico, sino una llamada de la planta noble con palabras de terciopelo y promesa de gloria. Ana, le dijeron, ha llegado tu momento de reinar en las tardes. Y la presentadora, que llevaba meses madrugando para su doble deber de convaleciente y productora, sonrió mientras apretaba el auricular. No era venganza, se dijo, era la evolución natural de la tele. Pero en su fuero interno notó el cosquilleo agridulce de quien sabe que la victoria se construye sobre los restos de la competencia. Al colgar, convocó a su gente, y con ese tono firme que mezcla maternidad y disciplina, anunció el nacimiento de Tardear. Aquella misma tarde empezaron las reformas del plató. Había que pintar, cambiar focos, rediseñar la escaleta. Tenían 2 meses para levantar un imperio. Mientras tanto, Sálvame siguió emitiendo cada día con una mezcla de orgullo y temor. El logo seguía girando la cabecera, las carcajadas sonaban altas, y las exclusivas se sucedían como si el mundo no fuera a acabarse. Pero el reloj corría implacable. Los colaboradores bromeaban aceptando que aquello era la gira de despedida, y el público, fiel hasta la médula, llenaba las redes con mensajes de duelo anticipado. Hubo gestos que quedaron grabados para siempre. Belén Esteban abrazando a María Patiño en el pasillo, Kiko Hernández lanzando una carcajada nerviosa que terminó en lágrima, Lidia Lozano prometiendo que el último día bailaría su chuminero como homenaje a la audiencia. Sin embargo, la ausencia más ruidosa era la de Jorge Javier. Su subida de tensión y el ingreso de urgencia se convirtieron en el símbolo de un golpe personal que traspasaba lo profesional. No tuvo fuerzas para conducir los últimos programas. Los titulares hablaban de presentador roto, de traición interna, de golpe bajo. Mientras el equipo apagaba las luces del mítico plató naranja por penúltima vez, el catalán repasaba desde su cama todos los mensajes de ánimo. Algunos venían de gente inesperada, otros, sencillamente, no llegaron. Entre los silencios más atronadores estaba el de Ana Rosa, que no quiso ni musitar un adiós público. ¿Elegancia o señal de poder? Cada cual sacó su conclusión. Pero la imagen era clara. Ella ascendía al trono vespertino mientras él, con la bata del hospital, contaba los segundos para que el electrocardiograma marcara un ritmo estable. Julio fue un mes atípico. Con Sálvame ya muerto y enterrado, Telecinco rellenó la sobremesa con refritos, especiales veraniegos y un par de concursos de relleno. Pero todo era un aperitivo para el gran estreno de septiembre. Durante esas semanas, los pasillos de Mediaset se llenaron de susurros. Se decía que Ana Rosa había pedido un decorado a lo gran show americano, que la cabecera de Tardear costaba más que toda la escenografía de su antiguo deluxe, que los fichajes llegarían con cheques tan abultados que harían temblar a la competencia. Y, sobre todo, se decía que el nombre de Jorge Javier estaba vetado en cada piloto, como si mencionar al caído pudiera eclipsar a la reina. El catalán, desde su retiro, no se quedó de brazos cruzados. Sabía que estar en silencio equivaldría a desaparecer, y decidió arriesgar todo a una carta. Cuentos Chinos, un magazín ligero para la franja nocturna, nació como contraataque. Quería demostrar a la cadena que aún era rentable, que su carisma no dependía de la factoría del salseo. En la rueda de prensa previa, se permitió una pulla con sonrisa ladeada. He vuelto con ganas de trabajar, y solo pido a quienes no trabajan que dejen de enredar. Nadie necesitó diccionario, era un dardo directo al despacho de su rival. La Guerra Fría retomaba temperatura.
Pero la televisión es impredecible. Cuentos chinos duró menos que un chicle en la boca de un niño. El público, quizá saturado de cambios o quizá reacio al formato, no mordió. Los audímetros fueron crueles y la cadena lo canceló. Aquella decisión, sumada a la cancelación previa de Sálvame, convirtió aquella temporada la tormenta perfecta que selló el relato de derrota para Jorge y de conquista absoluta para Ana Rosa. Y, sin embargo, la parca televisiva guardaba un último giro sarcástico. Porque aunque la reina tomaba posesión de la tarde con su tardear, la directiva, consciente del morbo infinito, organizó lo inaudito, invitar a Jorge Javier como primer gran rostro de la nueva temporada. Lo propusieron como gesto de reconciliación corporativa, pero todos sabían que era la bomba que garantizaba récord de SAR en el estreno. El catalán aceptó, dicen, con una media sonrisa y mucha letra pequeña, ciertas preguntas vetadas, una iluminación favorecedora y libertad absoluta para replicar. Y llegó el día. 26 de agosto, 7 de la tarde largas, millones de espectadores y el plato reluciente como un set de Las Vegas. Jorge entró enfundado en traje negro, mirada firme, paso lento, como quien pisa un santuario pisoteado. Ana Rosa, de rojo carmesí, le tendió la mano. El apretón duró un segundo de más, suficiente para que todos olieran el sudor frío. Y entonces, sin preámbulos, él pronunció la frase: «Te cargaste mi programa». El público contuvo el aliento. Ella se irguió, negó con la cabeza, pronunció un no que sonó más a desafío que a disculpa. Y él remató: «Yo te llegué a odiar». La televisión española se quedó paralizada. Los móviles colapsaron. Era la culminación de 3 años de fuego cruzado. Un duelo sin testigos privados, a pleno foco, con cada parpadeo convertido en trending topic. Lo que siguió fue un baile de reproches, recuerdos y venenos envueltos en sonrisas de azafrán. Ana Rosa sacó la carta de que él nunca se prestó a visitar sus platós nocturnos. Él espetó que no se sentía seguro en el lugar del crimen. Ella deslizó que el plató no sangraba, que allí solo había trabajo. Él ironizó con que quizá el decorado nuevo necesitaba una novatada. Los colaboradores reían, tensos, como quien ríe en un velatorio para no llorar. La realización usaba planos cortos para captar cada microgesto, cada labio mordido, cada pestaña que temblaba. Era la televisión en estado puro, sin guión, sin anestesia. Y cuando parecía que el choque había alcanzado su clímax, un productor, a través del pinganillo, susurró a Ana Rosa que el tiempo de sección se agotaba. Pero ella no quería dejarlo ahí. Necesitaba un broche que demostrara quién mandaba. Inspiró hondo, miró a Jorge con una mezcla de ternura y filo y le dijo: «Lo que pasó, pasó. Pero también es cierto que en esta casa hace falta dejar de llorar por lo perdido y empezar a trabajar por lo que viene». Una frase cargada de intención. Él la encajó, se puso la mano en el corazón, asintió y soltó: «Bendita seas, pero aún nos queda un capítulo que nadie ha contado». ¿Te das cuenta del silencio que queda cuando las luces de plató se apagan y el público abandonado en su sofá guarda la respiración esperando la última nota de una ópera incendiaria? Pues ese silencio es el que se tragó a toda Telecinco la noche en que Jorge Javier, con el nudo de la corbata más ajustado que nunca, miró a Ana Rosa en mitad de la despedida y, sin parpadear, lanzó la amenaza que aún hoy retumba en los despachos: «Aún guardo el capítulo que nadie ha contado». Y no se trataba de una simple frase para engordar titulares, era la promesa de un desenlace que podría pulverizar reputaciones, contratos y amistades de décadas. Las cámaras rodaron los últimos segundos a contrarreloj, los rótulos de crédito se precipitaron sobre las caras de piedra de los tertulianos. Mientras los técnicos cerraban los micrófonos, la audiencia se quedó suspirando con la misma ansiedad que se siente al apagar la luz de la mesilla sabiendo que un trueno estallará de madrugada. La mañana siguiente amaneció empapada en especulaciones. Unos decían que el capítulo pendiente guardaba pruebas de presiones internas para silenciar a colaboradores incómodos. Otros, que era una cinta donde altos cargos admitían que la docuserie de Rocío Carrasco había sido usada como artillería para deshacerse de la vieja guardia de tertulianos. La cafetería de Mediaset olía a tensión recalentada. Cada sorbo de café venía acompañado de un rumor distinto, que si Ana Rosa estaba a punto de fichar a un testigo clave, que si Jorge tenía listo un libro con datos explosivos, que si la fábrica de la tele preparaba una versión remasterizada del documental con escenas inéditas. Como un mercado medieval, pero con trajes de diseñador y smartphones en modo espía. En ese caldo hirviendo, la figura de Rocío Flores reapareció con un mensaje que puso los nervios a flor de piel: «Yo también quiero ver ese capítulo». Sus palabras, pronunciadas en un programa periférico pero amplificadas por las redes, volvieron a dividir a la audiencia. Las defensoras de Rocíito se sintieron traicionadas porque la hija arremetía contra la narrativa de su madre. Las seguidoras de Ana Rosa vieron un acto de justicia poética. Y las incondicionales de Jorge Javier olfatearon venganza al sentir que él ya no estaba solo. Aquella chica que él mismo había criticado ahora pedía la misma verdad que él prometía revelar. El tablero se recolocaba, las piezas volvían a enfrentarse, esta vez con alianzas impensables. Pero la bomba definitiva la soltó Jorge una semana después, no en televisión, sino en su blog.
Con prosa afilada como cáscara de navaja, enumeró una a una las contradicciones que, según él, había detectado la gestión de la cadena durante los últimos años: fichajes contradictorios, censuras selectivas, cierres repentinos de secciones incómodas. Y selló el texto con una sentencia que sabía a dinamita: si me obligan a callar, publicaré todo en mis redes personales, y entonces la mascarada se quedará sin tela. La reacción fue inmediata. Trending topic en menos de media hora, líneas abiertas en radio, tertulias de prensa digital preguntando a expertos qué consecuencias legales tendría semejante filtración. Y en el centro del huracán, Ana Rosa permaneció muda. No editorial, no comentarios. Un silencio que algunos interpretaron como miedo y otros como estrategia de reina que no se mancha las manos. Ese silencio, sin embargo, duró lo que tarda el aceite en chisporrotear. El lunes siguiente, en su programa de la mañana, Ana Rosa sacó un sobrecolor marfil, y con la misma seriedad con la que un notario lee un testamento, miró a cámara y declaró: aquí dentro hay documentos que demuestran quién miente y quién manipula. No enseñó ni una esquina del papel, pero alcanzó para que los portales de noticias se incendiaran con teorías. ¿Tenía ella el famoso capítulo? ¿Era otra pieza de un puzzle más grande? En realidad, aquel sobre estaba vacío. Un truco de guión, un arma de tensión. Y funcionó. El rating se disparó, la conversación pública giró hacia su plató y Jorge, al verlo, resopló sabiendo que su contrincante le había arrebatado el primer golpe de la nueva ronda. La batalla estaba servida, él con su amenaza de capítulo oculto, ella con su sobre sin revelar. Los dos, titanes de la pantalla, echando pulsos con la vista fija en el Sare. Pero el gran beneficiario de esta carnicería televisiva eres tú, espectadora experta en detectar cada grieta, cada lágrima disimulada, cada sonrisa que esconde una daga. Porque tú, que llevas años siguiendo este culebrón, sabes que debajo del maquillaje y los focos se mueve un dinero que no huele a perfume sino a gasolina. Y nosotros, aquí en Tirando Salseo, estamos para traerte cada chispa antes de que explote en tu televisor. Ahora respóndeme, ¿quieres ver el capítulo que Jorge Javier calla? ¿Quieres leer el documento que Ana Rosa guarda bajo llave? Entonces no dudes, pulsa el botón de suscripción, activa la campana y quédate en este canal, porque vamos a rastrear cada pista hasta encontrar la prueba que cambie el relato. Deja tu comentario con el hashtag Quiero la Verdad y forma parte de la red de insiders que nos alimenta con datos. Comparte este vídeo con esa amiga que no se pierde un corrillo y dile que aquí la historia no acaba, apenas comienza el acto final. Danos un me gusta si crees que la tele necesita más periodistas sin miedo y no meros lectores de autocue. Y, sobre todo, mantente atenta, porque el algoritmo de la plataforma puede esconder contenido incómodo, pero si estás suscrita te saltará la notificación antes de que alguien intente silenciarla. Hoy has escuchado la hoja de ruta, has olido el humo de la pólvora y has sentido el latido de una guerra que se libra a puerta cerrada. Mañana puede estallar la bomba y solo quienes estén dentro sabrán la verdad sin filtros. Así que, antes de cerrar esta ventana, pregúntate, ¿vas a quedarte en la orilla del chisme o vas a zambullirte con nosotras en el corazón del incendio? Si eliges la segunda opción, bienvenida al club de quienes no se conforman. Porque aquí no prometemos justicia divina ni finales felices. Prometemos mostrar las cartas marcadas, señalar las manos que reparten y gritar cuando alguien quiera apagar la luz. Y si algún día el capítulo prohibido o el sobre marfil ven la luz, serás la primera en escuchar el crujido del secreto rompiéndose en 1000 pedazos. Así que, dale, únete a la familia de Tirando Salseo, comparte este vídeo, comenta, debate, indignate, ríe, llora, pero no te calles. Porque como decía una vieja periodista de raza, el silencio solo beneficia al poder y aquí, en este canal, el poder lo tienes tú con tu clic. Y ahora sí, cierra los ojos, respira hondo y prepárate, lo próximo que revelemos puede quemar la pantalla.